Bienvenidos una vez más a vuestro canal de inversión Cazando Acciones. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro análisis de 10 acciones, que lo podéis ver aquellos que no lo hayáis visto aún. La primera parte donde analizamos gigantes como Home Depot, Cisco Systems, Vernova, Rigmov y otras empresas. Pero hoy vamos a completar esas 5 empresas que nos quedan, esas 5 empresas restantes. Y sobre todo vamos a desvelar esa acción que está en zona de compra clara, con una divergencia alcista impecable en el OVV en gráfico diario. Pues nada, sin más dilación, vamos a seguir. Vamos a arrancar con Alantra Partners, que la tengo por aquí. Aquí tenemos Alantra Partners. Os la voy a poner en gráfico semanal para que veáis cuál ha sido el movimiento de la acción en largo plazo. Alantra Partners es una boutique financiera internacional que se dedica a la banca de inversión, asesorando en fusiones y adquisiciones de empresas, y también se dedica a la gestión de activos alternativos. Es verdad que ha pasado por unos trimestres duros por la sequía de operaciones en Europa debido a los altos tipos, pero en sus últimos informes ya se nota el repunte del volumen de transacciones corporativas. Lo mejor que tiene Alantra es su balance, cero deuda neta, mucha caja y una rentabilidad por dividendo que históricamente ronda el 6% o 7%. Una opción muy interesante para jugar la recuperación de la banca de inversión europea cobrando jugosos dividendos. Vamos a ver la información financiera que nos da aquí TradingView. Como veis, actualmente un PER 18,06 y hemos tenido un PER 16, 41,5, 63,84, 11, 10, 17, 14. Por tanto, estamos en un PER, desde mi punto de vista, un poco moderado tirando alto. Respecto al ratio de EBITDA, como veis, 14,70, no es de los más elevados, pero tampoco es de los más inferiores que ha tenido. Como hemos tenido 9,79, 7,64, 5, 8. Por tanto, es un poco elevado desde mi punto de vista. Respecto a los márgenes, margen bruto actualmente no tenemos y margen neto de 10,20. ¿Y por qué no tenemos margen bruto? Pues vamos a los informes. Pues de momento, como veis, todos los años han sido positivos y es verdad que en 2023 vivimos un gran bache. Los ingresos netos descendieron a 5 millones y los ingresos totales 177 millones. Poco a poco parece que quiere ir recuperando. Ya en 2025 van mejorando esos ingresos netos y los ingresos totales, y al igual que los ingresos de explotación. Trimestralmente vamos a comparar con el primer trimestre de 2025, lo ha mejorado tanto en ingresos netos como en ingresos totales, y el segundo trimestre de 2026 pues también han mejorado. Poco a poco parece que va mejorando, pero ligeramente. Vamos a ver la salud financiera de esta empresa. Un segundo, que no tenemos por aquí, no nos sale la salud financiera. Bueno, la deuda que tenemos es de 36,80 millones, con una capitalización de mercado de 385 millones, un efectivo equivalente de 58 millones y intereses minoritarios de 30, con un valor de empresa de 394 millones. Por tanto, una deuda controlable, Con el efectivo equivalente prácticamente podríamos pagar esa deuda. Como veis, aquí en 2023 fue el mayor bache que hemos tenido y poco a poco parece que vamos recuperando, tanto en ese margen neto como en los ingresos netos y los ingresos. Así que vamos a ver, vamos de nuevo al gráfico. Ahora mismo nos encontramos en gráfico semanal por encima de la media de 200 sesiones, en gráfico diario pues igual, nos encontramos por arriba de esa media de 200 sesiones. Y como zona óptima de compra, sí es verdad que me gustaría ver un PER mucho más barato, un ratio EV/EBITDA más barato y mínimo deberíamos de esperarla a toda esta zona de aquí. A esta zona de aquí, de hecho, como veis, pues actuó de soporte. Toda esta zona de aquí deberíamos de esperar a esta acción. Una vez llegado a este punto, pues deberíamos de analizar de nuevo los fundamentales a ver qué tal están, a ver si siguen mejorando esos ingresos totales, esos ingresos netos. Vemos que la deuda tampoco se ha disparado, que vaya mejorando el ratio del EV/EBITDA. De momento vamos a esperarla por esta zona y a ver qué ocurre. Si llega el precio, bien. Si no llega, pues nada. Vamos a otra empresa. Así que nada, continuamos con la siguiente, con Deckers Outdoor, con uno de los grandes cohetes de Wall Street. Os lo voy a poner en gráfico semanal para que lo veáis mejor y aquí lo tenemos.
Deckers Outdoor es la empresa matriz de las famosas botas UGG y sobre todo del fenómeno global del running, las zapatillas Oka. Aquellos que os guste correr, seguramente que las conocéis y mucho. Sus últimos resultados trimestrales han sido una vez más de récord absoluto. Han superado los 1.100 millones de dólares en venta en un trimestre impulsado por un crecimiento de más del 15-18% en Hoka, que no para de quitarle cuota de mercado a Nike y Adidas. Operan con márgenes brutos por encima del 57%, no tienen deuda y generan caja como una auténtica máquina, una empresa de crecimiento sobresaliente. Vamos a ver los fundamentales de Decker, a ver qué tal están. Como veis, un PER actual de 13,32, cuando hemos tenido un PER 14,25, 17,5, 32, 23, 16. Por tanto, es el PER más barato que ha tenido esta empresa y que prácticamente se acercó en 2019. Actualmente un PER muy, pero que muy bueno. Podemos verlo aún más bajo y de momento vamos a seguir analizando a ver el ratio EV/EBITDA de 8,60, igual que en 2019. Es el ratio EV/EBITDA más bajo, al igual que en 2019, todos estos últimos años. Por tanto, muy bien. Margen bruto del 54,63% y margen neto del 12,74%. Buenos márgenes, aunque hemos tenido márgenes netos mayores en 2025, 2024. Respecto a los informes, pues anualmente podéis ver vosotros mismos cómo ha ido aumentando en todo. Las gráficas hablan por sí solas. Año tras año mejorando ingresos totales, ingresos de explotación, ingresos netos. Y vamos a ver el primer trimestre de 2026. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, los ingresos totales mejoran a 1,02 billones y los ingresos netos en este 2026 han descendido de 139 millones a 130 millones, unos 9 millones han descendido. O sea, tampoco ha sido un descenso brutal, ha sido un descenso ligero a la baja. Vamos a ver la salud financiera de esta empresa. Como veis, una deuda prácticamente inexistente, que con ese flujo de efectivo disponible podemos hacer frente a ella sin problema. Tan solo 375 millones de deuda y una caja de 1,91 billones, prácticamente 2 billones. Por tanto, muy bien, una salud financiera rocosa, muy buena para Decker Outdoor. Sí es verdad que estamos con un PER barato, estamos también con un ratio EV/EBITDA barato, puede caer más. Aquí tengo en gráfico diario, un segundo, que voy a tener que recargar la página. Y si volvemos al gráfico en velas diarias, pues podemos ver que el precio lleva bastante tiempo en zona óptima de este impulso en el 0,236 del retroceso de Fibonacci. Vino a completar este gap que tengo dibujado aquí en los 81. Un segundo que lo amplíe. En los 81, entre 81 y 90 dólares vino a completarlos. Nos hizo un rebote hacia la media de 200 sesiones. Como sabéis, los gaps suelen ser zonas donde el precio suele rebotar. Cuando estamos bajando, rebota hacia arriba. Y como hemos visto aquí, el precio pues hizo un rebote muy, pero que muy aparente. Incluso llegó a sobrepasar el 0,236 de Fibonacci y nos ha dibujado esta triangulación que ha acabado rompiéndose por la parte inferior. De nuevo, parece que quiere volver a este gap que ya nos completó en el pasado y veremos a ver con ese PER tan bajo y con esos ratios tan buenos, una deuda mínima para la caja y el free cash flow que tiene, pues no descarto de entrar en estos precios si llega a tocar estos precios en un Decker con un pequeño paquete. ¿Puede caer el precio más abajo? Pues puede caer. Tenemos algunos gaps más por la parte inferior, tanto en la zona de los 70,87 y 69,52. Otro en la zona de prácticamente 64 dólares y 59 dólares. Y otro más abajo en la zona de los 50 dólares y 47,83. Serían muy buenas zonas para promediar si la acción llega a tocar esos precios. No obstante, como veis, estamos a un PER, desde mi punto de vista, ya barato. ¿Puede caer más? Sí, puede caer más. Pero los fundamentales que tiene son muy, pero que muy buenos. La última publicación de resultados, como vemos, superaron las expectativas de los analistas, tanto en beneficios, que la superaron en un 7,31%, como los ingresos, que la superaron en un 0,15%. Prácticamente acertaron.
Pues nada, esta empresa es para tenerla en el radar porque próximamente nos puede dejar una zona muy buena para entrar con algún paquete. Y vamos ahora con una joya de la alimentación sostenible Vitalfar. Comercializan huevos y mantequillas procedentes de gallinas criadas en libertad en pasto. En sus últimos datos financieros han registrado crecimientos de ingresos superiores al 25% interanual. Han conseguido colocar sus productos en las principales cadenas de Estados Unidos como Target o Whole Foods, demostrando que el consumidor está dispuesto a pagar un extra por productos éticos y de calidad. El beneficio neto se les ha multiplicado y han vuelto a subir sus previsiones para todo el año. Vamos a ver los fundamentales, a ver cómo se encuentran Vitalfar. Como veis, actualmente pues no tenemos PER. ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué se debe que no tengamos PER? Pues a estas pérdidas de los primeros trimestres de 2026. Las pérdidas que han aumentado en ese segundo trimestre en 31 millones y veremos a ver cómo evoluciona el tercer y cuarto trimestre. Esta empresa, pues como hemos tenido un PER 22, 31, 26, hasta 500, 308 de estos PER, vamos a obviarlo, y un PER medio de esta empresa entre 20, 25 sería un PER moderado. El ratio EV/EBITDA es de 18,65. Vamos a ver el margen bruto de 11,26. Evidentemente tenemos un margen neto en negativo. Los informes, como os he dicho, trimestralmente, pues con esas pérdidas que hemos tenido los dos primeros trimestres. Y vamos a ver la salud financiera. La deuda ha aumentado de 18,71 millones a 53 millones. El free cash flow lo tenemos en negativo. Y un efectivo equivalente de 48 millones. Vamos a ver los primeros trimestres de 2026. El free cash flow pues sigue siendo negativo. Ha aumentado a 44 millones. El efectivo equivalente también ha disminuido a 21 millones y la deuda se ha disparado a 108 millones. Por tanto, cuidado con esa deuda que se está disparando, el free cash flow siendo negativo y la caja disminuyendo. De momento vamos a esperarla. Tenía aquí puesto de meter algún paquete en 8 dólares, pero con los fundamentales estos últimos pues no me está gustando un pelo. Si es verdad que la publicación del 6 de agosto superaron las expectativas de los analistas prácticamente en beneficio, fue lo estimado, y los ingresos sí es verdad que han ascendido un 3,62%. Así que de momento cuando llegue a 8 dólares volveré a analizarla por si sigue mejorando. La próxima publicación de resultados no es hasta el martes 10 de noviembre de 2026. Y nada, veremos a ver cómo va evolucionando poco a poco Vitalfast. De momento vamos a estarnos quietecitos con esta empresa, que esos fundamentales no son demasiado buenos. Y llegamos a la novena acción, antes de la gran revelación que os tengo seguramente intrigados. Pues nada, vamos a analizar Kraft Heinz, el imperio de la salsa Heinz, queso Kraft y comida empaquetada, el clásico valor de consumo defensivo. Sus últimos números muestran exactamente lo que le pide a una empresa de este tipo: estabilidad absoluta. Genera un flujo de caja libre enorme que les permite pagar un dividendo con una rentabilidad de alrededor del 4,5% y seguir reduciendo deuda. Cotiza a múltiplos muy bajos y es la típica acción roca para proteger la cartera y cobrar rentas periódicas sin sobresalto. Vamos a analizar los fundamentales en primer lugar, a ver cómo se encuentran. Actualmente no nos muestra PER, el rendimiento del dividendo es del 6,52%. Y esta empresa, pues como he dicho, actualmente no tiene PER y ha tenido un PER 13,5, 16, 21, 43, 120, que este vamos a obviarlo en 2020, y 20 en 2019. El ratio de EV/EBITDA de 8,62. Más o menos suele ser en el ratio que suele moverse en estos últimos años. Hemos visto el ratio de EV/EBITDA superior en 2019, 2020, 2021, 2022. Por tanto, bien. Cuanto al margen bruto del 33,20%, un margen moderado, normalito para esta empresa, y margen neto en negativo. ¿Y por qué está en negativo el margen neto? Pues por esto, pues en 2025 ha presentado unos ingresos netos en negativo de menos 5,85 billion, con unos ingresos totales de prácticamente 25 billion. Y estas pérdidas pues se deben sobre todo a ajustes por deterioro de valor. También se ha visto una caída en volúmenes por la debilidad, sobre todo en carne fría, como la conocida marca Oscar Mayer, y también en comidas preparadas.
También existe una presión de la marca, pues debido ante esta inflación, los consumidores con presupuestos ajustados se han volcado hacia otras alternativas, con marcas más económicas. Y esto se debe todo estas pérdidas que está sufriendo Kraft Company. De momento es una empresa robusta con una buena solidez. Sí es verdad que la deuda se ha elevado bastante a 21,77 billones. Mucho cuidado con la deuda. El free cash flow pues, ha ascendido a 3,66 billones y el efectivo equivalente a 2,78 billones. Pero no obstante, esta deuda no deja de ser un poquito elevada. Como veis en gráfico semanal, lo podemos ver mejor. Nos ha dibujado esta bóveda en el gráfico. Cuando empieza a dibujarnos, a trazarnos esta bóveda, es muy probable que llegue al 0,236 de retroceso de Fibonacci. De hecho, ha llegado y prácticamente ha tocado el 100% del impulso. Actualmente, pues en premercado, parece que está subiendo ligeramente, un 0,33%. Y se está apoyando en el gráfico semanal en la media de 100 sesiones. Vamos al gráfico diario. En gráfico diario se está apoyando también prácticamente en la media de 200 sesiones. Las medias están muy estrechas y posiblemente veamos algún giro al alza. Una empresa muy buena que no descarto de meterle un paquetito en los 22,26. Como veis, estamos prácticamente en zona de mínimos históricos. Ha llegado a tocar los 19,98 aproximadamente y nos encontramos a 24. Tiene un buen dividendo, si es verdad que la deuda está un poco disparada. Actualmente tenemos esas pérdidas debido al ajuste por deterioro de valor, caída también en volúmenes, pero yo creo que esto a largo plazo va a recuperar y veremos a la Kraft Company de estos tiempos, de cuando estábamos cotizando a precios mucho mayores. Así que nada, de momento con esta empresa, aquellos que os guste tener una cartera con una posición defensiva, Kraft es una de ellas. Aunque tenga esa deuda elevada, aunque tenga ahora mismo esas pérdidas, pero a medio o largo plazo esta empresa seguirá siendo la que es, ¿de acuerdo? Y bueno, por fin hemos llegado al plato fuerte del vídeo, la acción que os prometí dejar para el final porque acumula una configuración técnica y fundamental espectacular y aquí la tenemos. Y es nada más y nada menos que Tencent Music Entertainment. Ya un suscriptor me la dejó entrever en algún comentario, fue Carlos. Carlos me la dejó entrever en algún comentario cuando analicé Tencent Holding y realizando un análisis, pues aquí la tenemos, Tencent Holding. Como veis, ha caído bastante, una corrección en gráfico semanal bastante por debajo de la media de 200 sesiones. Voy a ponerlo en gráfico diario. Actualmente está formando un suelo muy bonito que parece ya que se quiere dar la vuelta y de hecho en la última sesión nos dejó una caída que vino a apoyarse a esta línea negra de aquí que no sé si la conocéis y es el indicador del volumen profile. Volumen, como vemos el volumen en horizontal y aquí nos señala que hay un volumen muy pero que muy fuerte y una zona de soporte y resistencia. A ver, ¿a qué se dedica Tencent Music? Es literalmente el Spotify de China. Controlan las 3 aplicaciones de música en streaming dominante en el país, pero con una diferencia brutal respecto a Spotify. Tencent Music es hiperrentable. Monetizan con suscripciones, conciertos virtuales, karaoke en vivo y regalos digitales. En sus últimos resultados publicados han presentado un aumento del beneficio neto del 20%, superando los 125 millones de suscriptores de pago y con una montaña de caja neta en su balance. Pero lo que me tiene enamorado es lo que está haciendo el gráfico diario. Mira la pantalla. Vamos a poner el OVV más grande para que podáis verlo. Un segundo. A ver. Vamos a poner el gráfico diario. Vamos a ponerlo un poquito por aquí. Y aquí tenemos. El OVV, como veis, mientras que el precio de la acción pues está cayendo, el OVV nos está dibujando esta divergencia alcista muy bonita. Un segundo. A ver dónde está aquí.
Y aquí tenéis el OVV, mientras que el precio de la acción ha ido cayendo, el OVV, sin embargo, ha ido subiendo. Nos está dibujando ya este canal alcista. Actualmente nos encontramos prácticamente en esta línea negra, como os he dicho, del volumen profile, que para aquellos que no sepáis cómo se llama, esta línea se le denomina POC, el punto of control. Eso sirve como zona de soporte, resistencia y también como zona de demand. Como veis, es donde mayor concentración del precio, mayor volumen hay en la acción. Lo tengo puesto en gráfico semanal, o sea, es una muy, pero que muy buena zona para entrar en la acción. Actualmente en premercado pues está cotizando a 8,43 y veremos a ver cómo evoluciona en el día de hoy. La verdad que el OVV está tremendamente bien, nos está dibujando ya esta divergencia alcista que me parece muy buena. Si es verdad que a ver si se termina de confirmar con la siguiente vela y ya nos marca definitivamente el giro hacia arriba. Como veis, las medias se están estrechando en gráfico diario, las de 20, 50 y 100 sesiones. Estas líneas que tengo aquí son la distancia mayor de la media de 200 sesiones a la caída que ha tenido y prácticamente aquí pues también se cumple y ya debería de darse la vuelta el precio. Además, estamos en zona óptima del retroceso de Fibonacci, de este impulso. Un segundo que lo voy a poner un poco más grande, os voy a bajar el OVV para que podáis verlo. Estamos ya en la zona óptima, hemos entrado en la zona óptima del retroceso de Fibonacci, de este impulso de aquí. Tenemos algún gap por la parte inferior, pero dudo que venga hasta esas zonas. Puede que ocurra, nadie tiene la bola de cristal para saber dónde va a llegar el precio de la acción, pero ahora mismo a estos puntos de aquí están muy, pero que muy bien. De hecho, vamos a ver los fundamentales. Los fundamentales con un PER de 10,45, cuando esta empresa ha tenido un PER 17, 19, 20, 24, 53, 34, por tanto es un PER muy barato, con un ratio EV/EBITDA de 6,31, es el inferior de todos ellos, incluso ha tenido un ratio EV/EBITDA de 25, 44 y medio, es el ratio EV/EBITDA menor de todos estos últimos años. Respecto al margen bruto, como veis, 44,21, o sea, es el margen bruto más elevado de todos estos últimos años. Y margen neto es un buen margen neto, aunque en 2025 fue mayor, pero es de los mayores también, muy, pero que muy bien lo está haciendo Tencent News. Y respecto a los informes, pues como veis, estos últimos años creciendo una bestialidad, pasó de 923 millones de ingresos netos a 1,54 billones y de ingresos totales de 3,95 a 4,58 trimestralmente. Si comparamos los dos primeros trimestres de 2026 con los dos primeros trimestres de 2025, sí es verdad que ha habido un descenso en los ingresos netos en el primer trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2025, si lo comparamos con el de 2026, hemos tenido más ingresos netos en 2026. Por tanto, muy bien lo está haciendo Tencent Music. No le encuentro justificación a esa caída tan brutal. La salud financiera, como veis, espectacular. Una deuda que va disminuyendo, el free cash flow ascendiendo y la caja sí verdad que ha minorado de 1,80 a 1,21, pero tiene una salud financiera muy, pero que muy buena. Además, con un dividendo atractivo del 2,75% y como veis, el margen neto creciendo año tras año. Sí es verdad que los ingresos fueron reduciéndose y de nuevo 2024 y 2025 han remontado y los ingresos netos siempre aumentando año tras año con el salto de 923 millones en 2024 a 1,54 billones en 2025. En 2026 pues sigue mejorando tanto el margen neto como esos ingresos y los ingresos netos. Muy, pero que muy bien lo está haciendo Tencent Music. Por tanto, me remito a lo dicho, voy a entrar con una pequeña posición en esta zona de aquí. Veremos a ver qué hace en el día de hoy. De hecho, creo que la zona de los 8,30 sería muy, pero que muy buena zona. Precio, además, redondo. Me gustan los precios redondos. Y veremos a ver si lo respeta. Hasta esta zona de aquí, hasta los 7,89, no entraríamos ya en el siguiente escalón del volumen, que como vemos también puede ejercer de soporte resistencia. Podemos ver perfectamente caer el precio hasta estas zonas de aquí. De hecho, aquí tenemos un gap que prácticamente coincide con este escalón del volumen profile. Así que nada, señores.
Y hasta aquí la segunda parte del vídeo de las 10 empresas que os he traído de Tencent Music, que está en zona muy buena, zona óptima de entrada. Recordar que esto no constituye recomendación de inversión, ni de mantenimiento, ni de compra, ni de venta, que cada uno es responsable de sus inversiones y debéis de analizar vuestras acciones también por vuestra propia cuenta. Yo os doy aquí mi punto de vista, mi análisis personal. Y nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido esa divergencia en Tencent Music, si es verdad que debe de confirmarla en las próximas velas y lleváis alguna de estas 10 empresas en cartera. Dejadmelo en los comentarios, dejad un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos los próximos vídeos y nada, me despido de todos vosotros, un saludo, buenas inversiones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!